En los pasillos ensangrentados de la historia Tudor, donde las reinas subían al cadalso y los reyes bebían las lágrimas de sus súbditos, el año 1539 marcó un punto de inflexión. Inglaterra estaba atrapada en un callejón sin salida, aislada diplomáticamente tras la ruptura con Roma, vulnerable frente a la reconciliación de Francia y el Sacro Imperio. El reino se balanceaba como un barco en medio de la tormenta, y todos sabían que un solo error podía hundirlo para siempre. Fue en ese escenario de incertidumbre donde se introdujo el nombre de Ana de Cleves, no como un acto de amor, sino como un sacrificio político. El hombre en el trono, Enrique VIII, ya no era el príncipe atlético que había deslumbrado a Europa en torneos y banquetes. A sus 40 y tantos años, su cuerpo se había convertido en un campo de batalla entre la carne y la enfermedad. Las úlceras supurantes en sus piernas llenaban las cámaras reales de un hedor insoportable, mezcla de pus, sangre y perfumes baratos que apenas disimulaban la podredumbre. Era como si la corrupción de su cuerpo fuese la metáfora perfecta de la corrupción de su reinado. Y sin embargo, este rey en decadencia aún exigía ser visto como el gigante viril elegido por Dios. La alianza con los príncipes protestantes alemanes aparecía como una salida estratégica. El duque Guillermo de Cleves ofrecía a su hermana Ana como garantía de unión, y los ministros ingleses, encabezados por Thomas Cromwell, celebraron la idea como una jugada maestra. Para ellos, Ana representaba la salvación, un puente hacia la reforma en el continente, un escudo frente a la amenaza católica. Pero en los oscuros corredores del poder, lo que parecía un pacto de Estado, pronto se convertiría en un escenario de humillación. Ana de Cleves emprendió su viaje hacia Inglaterra, con la solemnidad de quien carga sobre sus hombros el destino de dos naciones. No venía sola, traía un séquito, un tesoro de tapices, joyas y vestidos que proclamaban la riqueza de su casa. Pero más que bienes materiales, cargaba con la esperanza de que su matrimonio consolidara un frente protestante contra Roma. Ella misma había aprendido costumbres inglesas, había practicado danzas cortesanas, había estudiado palabras de la lengua extranjera. Todo apuntaba a que estaba dispuesta a encarnar el papel de reina. Lo que nadie sospechaba era que Enrique no buscaba realmente una compañera ni una aliada. Buscaba un espejo. Necesitaba que la mujer que llegara se derritiera ante su presencia, que su reacción confirmara la ilusión de que aún era deseable, aún era temido, aún era grande. Y cuando esa ilusión se rompiera, el peso de la decepción caería como un martillo no solo sobre la reputación de Ana, sino sobre toda la imagen de la alianza. La atmósfera de 1539 era densa, como un aire envenenado por intrigas religiosas y políticas. Inglaterra era una nación que había apostado su alma en la ruptura con Roma, y cada matrimonio de su rey se convertía en un tablero de ajedrez donde se jugaba la supervivencia del reino. Ana no lo sabía, pero al cruzar el canal estaba entrando en una partida donde la dignidad femenina, la fe y la diplomacia podían ser devoradas por el hambre insaciable de un monarca enfermo de cuerpo y de orgullo. Este primer acto no es simplemente la llegada de una novia extranjera, es la entrada de una víctima al teatro del poder Tudor, un poder que ya olía a muerte, sudor y traición. Y como toda tragedia, lo que estaba por comenzar no sería una historia de amor, sino un ritual de degradación pública donde la carne podrida del rey se transformaría en el verdugo invisible de una reina inocente. El retrato que los cronistas más valientes dejaron de Enrique VIII en su madurez es aterrador. El hombre que en su juventud había sido símbolo de fuerza caballeresca se había convertido en una masa de carne inflamada, atrapada entre el dolor físico y la obsesión con su virilidad perdida. Las úlceras en sus piernas no solo supuraban constantemente, sino que desprendían un olor tan penetrante que los cortesanos aprendieron a respirar por la boca
y cubrirse con pañuelos perfumados para soportar la cercanía del monarca. Era como si la corte entera viviera dentro de una tumba abierta, custodiando a un cadáver aún vivo. La medicina del siglo XVI no podía explicar la raíz de su mal. Hoy los estudiosos hablan de osteomielitis, infecciones crónicas en los huesos que provocaban fiebre, pus y un dolor insoportable. Los médicos de la época, ignorantes de las bacterias, solo envolvían sus heridas con vendas y le administraban brebajes de opio para calmarlo. Esos narcóticos nublaban su mente y, combinados con el tormento constante, engendraban un carácter imprevisible, violento, capaz de pasar de la euforia a la furia homicida en cuestión de segundos. El trono de Inglaterra estaba gobernado por un cuerpo en putrefacción y una mente drogada por sus propios dolores. Pero lo más humillante para Enrique no eran las llagas, ni el hedor, ni el sufrimiento. Era la sospecha secreta de que su virilidad había sido amputada por la enfermedad. Los médicos jamás se atreverían a nombrarlo, pero las crónicas sugieren que padecía disfunciones sexuales, problemas circulatorios, desequilibrios hormonales y una fatiga que hacía imposible consumar la intimidad con normalidad. En una época donde la hombría del rey se confundía con la salud del reino, admitir esta impotencia equivalía a confesar que el propio Estado estaba castrado. El mecanismo psicológico fue inmediato: trasladar la culpa al otro. Cada esposa que no lograba excitarlo se convertía en culpable. El fracaso de su cuerpo era narrado como defecto ajeno. En lugar de reconocer la decadencia de su organismo, Enrique prefería inventar historias. Que una olía mal, que otra estaba mal formada, que su frialdad era producto de costumbres extranjeras. Era la perversión de un hombre que transformaba su debilidad en sentencia contra mujeres inocentes. Los teólogos de la época reforzaban este autoengaño. Decían que un rey ungido por Dios no podía ser impotente. Si no consumaba, era porque la reina era defectuosa. Así, la patología física se revestía de ropaje sagrado. El dolor de Enrique no era señal de enfermedad, sino de un castigo divino que solo podía justificarse culpando a la mujer. El cuerpo ulcerado del rey se convirtió en un dogma político. Negar su virilidad era herejía. El contraste con su juventud hacía la herida psicológica aún más profunda. En sus primeros años, Enrique había sido el Adonis inglés: alto, atlético, brillante en los torneos, hábil en la danza y la música. Esa memoria de grandeza atormentaba su presente de obesidad y hedor. Y como todo tirano, en lugar de aceptar su declive, prefirió inventar un enemigo visible que absorbiera sus frustraciones. Ese enemigo sería Ana de Cleves. En esta paradoja cruel se revela la esencia de su reinado. Enrique exigía ser venerado como un dios, aunque su carne oliera a tumba. Quería que el espejo reflejara al príncipe glorioso que ya no existía, y si el espejo mostraba otra imagen, lo rompía sin piedad. En esa grieta entre el mito y la realidad se incubó la tragedia de Ana, una tragedia donde el cuerpo enfermo del rey fue el verdugo invisible que la condenó a la humillación. Antes de poner un pie en Inglaterra, el destino de Ana de Cleves ya estaba marcado por un pincel. Hans Holbein, pintor de la corte, había sido enviado para retratarla en su atuendo tradicional alemán. En su obra, Ana aparece con el rostro sereno, los ojos modestos, cubierta por un tocado que resaltaba la solemnidad germánica. A los ojos modernos es una imagen digna, incluso atractiva, pero para Enrique fue algo más peligroso, una promesa. El rey estudió el retrato con obsesión, convencido de que aquella mujer encarnaría la fantasía que lo salvaría de su soledad y su decadencia. El cuadro, en lugar de reflejar a Ana, reflejó la desesperada ilusión de un hombre que ya no podía aceptar su propia ruina. El 31 de diciembre de 1539, Ana desembarcó en suelo inglés. Su cortejo traía esperanzas políticas, tesoros para mostrar el poder de su familia
y la expectativa de un reino entero que aguardaba estabilidad. Había ensayado las costumbres inglesas, aprendido a bailar al estilo de la corte y hasta practicado algunas frases en la lengua extranjera. Era la joven que llegaba a encarnar una alianza, no solo un matrimonio. Pero el teatro estaba preparado para un desastre. En Rochester se produjo el encuentro que la historia ha conservado como una escena de humillación. Enrique, creyéndose aún protagonista de romances caballerescos, decidió disfrazarse de mensajero para sorprender a su futura esposa. Esta práctica, que en la mentalidad cortesana debía provocar un reconocimiento extático de amor a primera vista, fracasó estrepitosamente. Ana, educada en la rigidez del protocolo alemán, no reconoció al rey disfrazado y lo saludó con cortesía distante. Para Enrique fue un golpe brutal. La mujer que debía confirmar su atractivo no se derrumbó a sus pies. Los testigos afirmaron que en ese instante su semblante cambió, que la sonrisa desapareció y sus labios se apretaron con furia contenida. En su mente, lo que había sido una inocente confusión cultural se transformó en una ofensa personal. El narcisismo herido del rey convirtió la cortesía germánica en rechazo y la prudencia de Ana en una afrenta intolerable. A partir de ese momento, cualquier detalle, su acento extranjero, su vestido poco familiar, su forma serena de comportarse, sería interpretado como una daga contra la vanidad real. Aquí aparece un mecanismo psicológico que hoy llamaríamos proyección. El hombre que olía a podredumbre, que se sabía cada vez más limitado, volcaba su repulsión hacia la mujer que no lo idolatraba. El espejo de su decadencia no estaba en las llagas de sus piernas, sino en los ojos tranquilos de Ana, que no supieron fingir la pasión que él necesitaba. Y como todos los tiranos, eligió destruir el espejo en lugar de mirar la verdad reflejada. Desde aquel día, el destino de Ana estuvo sellado. El matrimonio debía cumplirse por razones políticas, pero el rey ya había iniciado su campaña secreta para manchar su imagen. Lo que siguió no fue una boda, sino una puesta en escena donde la humillación era el verdadero guión. Ana no lo sabía, pero había cruzado una frontera invisible. Ya no era la prometida de un rey, sino el chivo expiatorio de un monarca podrido por dentro. El 6 de enero de 1540, en la solemnidad de Westminster, se celebró el enlace entre Enrique VIII y Ana de Cleves. Pero los cronistas más lúcidos describieron aquella jornada no como una fiesta, sino como un cortejo fúnebre disfrazado de boda. El rey apareció vestido con telas de oro, resplandeciente por fuera, pero corroído por dentro, con su cuerpo sostenido apenas por ayudantes ocultos entre las sombras. A su lado, Ana resplandecía con ropajes magníficos, joyas que hablaban del poder de su familia, y un porte sereno aprendido en la rígida corte germana. Era la escena de un cuento de hadas que, en realidad, escondía un requiem. Los embajadores extranjeros observaban atentos cada gesto. El rostro tenso del rey, la frialdad con que apenas miraba a su nueva esposa, las miradas cómplices entre cortesanos que ya intuían el desastre. El aire estaba impregnado de rumores, como si todos supieran que aquello no era una unión, sino el preludio de un juicio. La ceremonia culminó, pero en lugar de un júbilo compartido, lo que resonaba era el murmullo venenoso de los que esperaban la caída de la reina. La verdadera tragedia aguardaba esa misma noche. En el dormitorio real, las sábanas de seda se convirtieron en escenario de vergüenza. Enrique, cubierto de vendas malolientes por sus úlceras, se acercó al lecho sin deseo, con la repulsión de quien enfrenta a un enemigo. Sus fracasos sexuales, en vez de ser reconocidos como consecuencias de su deterioro, fueron arrojados sobre Ana como un estigma. La reina no supo, no pudo, no quiso, decía el rey. La verdad era otra. El cadáver viviente en el que se había convertido Enrique VIII ya no podía consumar, y prefería culpar a la mujer que lo acompañaba.
La intimidad que debía sellar la alianza política se transformó en un ritual de degradación. Al amanecer, el rey se quejaba a sus médicos y cortesanos de que no encontraba placer en el cuerpo de su esposa, insinuando defectos inventados, rumores sobre olores inexistentes, frases que la convertirían en motivo de burla en los pasillos del palacio. La humillación privada se volvió inmediatamente pública. Lo que había ocurrido, o mejor dicho, lo que no había ocurrido, se transformó en la comidilla que marcó a Ana como la reina que no pudo encender el deseo de su esposo. La psicología del poder funcionaba como un espejo distorsionado. En la lógica del rey, no era su decadencia la que impedía la consumación, sino una supuesta frialdad germana, un cuerpo poco atractivo, una esencia extranjera incompatible con la sangre inglesa. La corte recogió esas calumnias y las multiplicó, porque sabían que la mejor forma de sobrevivir era alimentar la narrativa del monarca. La reina, en silencio, comenzó a cargar con una cruz que no le correspondía. Si en nuestros días los rumores y las campañas de difamación destruyen reputaciones en cuestión de horas a través de las redes, en el siglo XVI el teatro de la corte cumplía el mismo papel. Cada murmullo, cada verso satírico, cada gesto de burla, funcionaba como un tuit venenoso que arruinaba la imagen de Ana ante los ojos del reino entero. La primera noche no fue solo un fracaso íntimo, fue la sentencia de una campaña de descrédito que duraría toda su vida en Inglaterra. Enrique había convertido su impotencia en un espectáculo, y Ana, sin haber cometido falta alguna, se transformó en la actriz principal de una tragedia donde el guión estaba escrito con la tinta podrida de la vanidad real. Tras la boda fallida, el castillo entero se convirtió en un laboratorio de calumnias. Los médicos reales, aterrados de insinuar que el verdadero problema residía en el cuerpo ulcerado de Enrique, redactaban informes donde sugerían defectos en la reina. Revisaban su anatomía como si fuera una pieza sospechosa, buscaban huellas inexistentes de enfermedades y, en nombre de la ciencia, producían diagnósticos que reforzaban la mentira real. Aquellas manos que debían sanar se transformaron en instrumentos de humillación, violando la intimidad de una mujer inocente para salvar la reputación del monarca. La corte, siempre atenta a los caprichos del poder, se unió al festín. Poetas aduladores comenzaron a componer versos donde exaltaban la belleza inglesa frente a la frialdad germana. Panfletos circulaban en Londres, ridiculizando a las mujeres alemanas como inadecuadas para despertar la pasión de los hombres de Inglaterra. Se construyó una narrativa nacionalista en la que Ana no era solo una esposa que había decepcionado al rey, sino una amenaza cultural, una extranjera incapaz de adaptarse a las sensibilidades británicas. La humillación personal se transformó en un espectáculo colectivo de xenofobia. Las damas de compañía, que en teoría debían ser confidentes, se convirtieron en espías. Informaban cada detalle, cómo olía el perfume de la reina, qué palabras pronunciaba con acento extraño, qué gestos parecían demasiado rígidos para el gusto inglés. Ana, rodeada de un enjambre de víboras, se vio reducida a un objeto de escrutinio permanente. Cada mirada era una sospecha, cada error lingüístico un pretexto para reforzar la idea de que nunca sería una verdadera reina de Inglaterra. Lo más perturbador fue la rapidez con que esa maquinaria de desprestigio funcionó. En pocas semanas, la que había llegado como esperanza diplomática se transformó en símbolo de fracaso. El pueblo escuchaba las murmuraciones y las repetía en las tabernas, mientras los diplomáticos extranjeros observaban con asombro cómo un matrimonio destinado a salvar un reino se convertía en un espectáculo grotesco de desprecio. Si lo miramos con ojos modernos, lo que sufrió Ana fue un linchamiento mediático avant la lettre.
La corte Tudor utilizó los mismos mecanismos que hoy vemos en campañas digitales de difamación. Repetir una mentira hasta que parezca verdad, explotar prejuicios latentes, ridiculizar públicamente a la víctima para que pierda toda credibilidad. La diferencia es que en el siglo XVI la red social era el rumor susurrado en los pasillos del palacio, los panfletos impresos en secreto y los poemas recitados en banquetes. La verdad, enterrada bajo capas de propaganda, era que el rey no podía cumplir en la cama, que su cuerpo estaba gangrenado y su deseo extinguido. Pero aceptar eso era imposible. Más fácil era inventar un monstruo extranjero, una mujer que olía mal, que no sabía comportarse, que representaba la podredumbre de la influencia foránea. La máquina de difamación cumplió su propósito: preparar el terreno para anular el matrimonio y salvar, al menos en apariencia, la virilidad rota de Enrique Egano. Ana de Cleves, sin embargo, comenzaba a entender que la única forma de sobrevivir en ese nido de serpientes sería resistir en silencio, soportar la humillación y esperar el momento oportuno. Cuando Enrique decidió deshacerse de Ana, el aparato legal y religioso de Inglaterra se puso en marcha con la velocidad de una maquinaria ya acostumbrada a fabricar culpables. No se trataba de investigar, sino de justificar una conclusión preestablecida, que el matrimonio jamás había sido válido. Los juristas rastrearon viejos cánones de la Iglesia, los teólogos redactaron tratados a medida, y los cortesanos, conocedores del destino, de quienes osaban contradecir al rey, aprendieron a declarar exactamente lo que se esperaba de ellos. La ironía más cruel fue el papel de Thomas Cromwell, el mismo ministro que había tejido la alianza con Cleves. Para Enrique, el fracaso matrimonial necesitaba un chivo expiatorio, y Cromwell era perfecto. Acusado de herejía, de traición y de haber engañado al rey, fue llevado al cadalso, el mismo día en que Enrique contraía matrimonio con su nueva obsesión adolescente, Catalina Howard. La decapitación del ministro no solo borraba al arquitecto de la alianza fallida, también servía como espectáculo de sangre para calmar la furia popular y reafirmar que el monarca jamás erraba. La anulación, mientras tanto, se desarrollaba como un teatro grotesco. Se interrogaba a testigos que sabían de antemano qué respuesta salvaría sus cabezas. Sí, el matrimonio no había sido consumado. Sí, la reina era demasiado extranjera para comprender la calidez inglesa. Sí, existían impedimentos secretos que lo invalidaban todo. La ausencia de consumación, que en realidad revelaba la impotencia del rey, se transformó jurídicamente en un defecto de Ana. El tribunal no juzgaba hechos, fabricaba verdades útiles. La participación de la Iglesia fue igual de vergonzosa. Obispos que meses antes habían bendecido la unión ahora descubrieron súbitamente irregularidades doctrinales. Teólogos que habían alabado la prudencia política del matrimonio proclamaban que el Espíritu Santo jamás lo había aprobado. El miedo a convertirse en la próxima víctima convirtió a hombres cultos en marionetas. Era el colapso total de la justicia, un estado donde la verdad era lo que el rey necesitaba que fuera. Enrique, al presentar a Catalina Howard en la corte, incluso antes de la anulación oficial, dejaba claro que todo el proceso era una farsa. La joven inglesa, inocente y manipulable, encarnaba la promesa de devolverle la ilusión de juventud. Ana, por contraste, se convirtió en una sombra condenada a desaparecer. La comparación era despiadada, la frescura contra la madurez, lo inglés contra lo extranjero, la pasión fingida contra la dignidad. El simbolismo del calendario no fue casual. El mismo 28 de julio de 1540, mientras Cromwell era decapitado en la Torre de Londres, Enrique desposaba a Catalina Howard. Un sacrificio y un renacimiento en un solo día, como si el rey necesitara ofrecer sangre al mismo tiempo que recibía placer. Ana fue obligada a asistir a las celebraciones, sonreír ante la muchacha que ocupaba su lugar,
y disimular el dolor de ser reducida a simple pieza descartada. Lo que en teoría era un procedimiento legal terminó siendo un espectáculo de humillación pública, una coreografía de poder donde la verdad no importaba. La anulación de Enrique y Ana fue menos un fallo judicial que un auto sacramental, un ritual que proclamaba que el cuerpo del rey, por enfermo que estuviera, nunca debía ser culpable. Y en ese rito, la dignidad de una mujer se ofreció en holocausto para que el mito viril del monarca sobreviviera un poco más. Ana de Cleves, enfrentada a la maquinaria implacable de difamación y anulación, tomó una decisión que revelaba una inteligencia fría y un instinto de supervivencia afinado por la tragedia ajena. Había visto cómo Catalina de Aragón había resistido con orgullo hasta morir aislada, y cómo Ana Bolena había luchado solo para terminar en el cadalso. Aprendió de sus predecesoras que desafiar a Enrique equivalía a firmar la sentencia de muerte. Por eso, cuando le ofrecieron el pacto, eligió la humillación antes que la tumba. El acuerdo parecía generoso, pero estaba impregnado de cinismo. Ana aceptaría declarar que el matrimonio nunca había sido válido, que seguía siendo virgen, que el rey no tenía culpa alguna. A cambio, conservaría un título honorífico, la hermana del rey, residencias magníficas como Richmond y Hever, y una renta anual que la convertía en una de las mujeres más ricas de Inglaterra. Enrique, aliviado de evitar otro escándalo sangriento, se complació en mostrarse magnánimo cuando en realidad había comprado el silencio de su esposa con tierras y dinero. Pero lo que muchos interpretaron como rendición era, en realidad, una jugada estratégica. Ana utilizó esos recursos para construir una independencia inédita para una mujer en la Inglaterra del siglo XVI. Se rodeó de consejeros alemanes, comerciantes protestantes y nobles ingleses que veían en ella una aliada discreta. Invirtió en tierras agrícolas, introdujo métodos de cultivo aprendidos en el continente y aumentó sus ingresos más allá de lo que la corona le había otorgado. Convirtió sus propiedades en centros de prosperidad local, ganándose el respeto de campesinos y mercaderes. En sus palacios, Ana también creó un refugio cultural. Recibía a exiliados religiosos, apoyaba a músicos y humanistas y tejía una red de contactos que la transformaron en una figura clave, aunque invisible, en el mapa político europeo. Su correspondencia con su hermano, el duque Guillermo, revela que actuaba como intermediaria silenciosa entre Inglaterra y los príncipes protestantes alemanes. No era espionaje abierto, sino diplomacia de sombras. Ofrecía información, consejo y apoyo moral, siempre cuidando de no cruzar la línea que la condenaría. Lo más sorprendente fue su capacidad para convertir la vergüenza en poder blando. Mientras en la corte se burlaban de su acento y de su aspecto, en los mercados de Londres los comerciantes alemanes la veían como protectora. Mientras los cronistas ingleses repetían los rumores de Enrique, en el continente su nombre circulaba como símbolo de resistencia protestante frente a la tiranía católica y al despotismo inglés. La mujer que había sido ridiculizada como la yegua flamenca se transformaba, paso a paso, en una matriarca respetada. Su título de hermana del rey se convirtió en un escudo. Le daba precedencia ceremonial sobre casi todos los nobles, pero al mismo tiempo la mantenía fuera de los peligros del lecho real. Esa posición ambigua, visible pero no central, fue su salvación. Le permitió estar presente en banquetes y ceremonias, pero invisible en las intrigas donde corrían cabezas. Era un arte de equilibrio, un baile sutil entre la humillación pública y la libertad privada. Así, Ana de Cleves descubrió una paradoja que ninguna otra esposa de Enrique supo aprovechar. Ser repudiada era, en realidad, ser liberada. Al renunciar a la corona, ganó autonomía. Al aceptar la humillación, salvó la vida. Y en un mundo gobernado por la sangre, el fuego y la sospecha,
sobrevivir ya era la mayor de las victorias. Con el paso de los años, Ana de Cleves dejó de ser la extranjera ridiculizada y comenzó a convertirse en una figura de respeto. Durante el reinado de Eduardo VI, su condición de mujer protestante y sus conexiones con los príncipes alemanes la volvieron útil a ciertos sectores reformistas. Aunque nunca tuvo poder oficial, su casa en Richmond funcionaba como un discreto salón político, donde se discutían ideas religiosas y culturales que marcaban la evolución del reino. Poetas, músicos y teólogos encontraban en ella una protectora que, sin levantar demasiado ruido, mantenía viva una red de pensamiento continental en suelo inglés. Cuando ascendió al trono María Tudor, católica ferviente, muchos temieron que Ana perdiera todo. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La nueva reina mostró con ella una cortesía sorprendente. María, que podría haberla tratado como enemiga, reconoció su dignidad y la invitó a ceremonias oficiales. Para la hija de Catalina de Aragón, que había visto a su madre morir en soledad, la actitud sumisa pero inteligente de Ana representaba un contraste digno de aprecio. La hermana del rey había sobrevivido donde otras habían perecido, y eso merecía al menos respeto. En esos años, Ana perfeccionó su capacidad de estar presente sin exponerse. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrar lealtad y cuándo retirarse discretamente. Era una experta en el arte de la invisibilidad selectiva. Para algunos embajadores extranjeros, se convirtió en una fuente confiable de información, pues combinaba la astucia política con la neutralidad de quien ya no aspiraba a ningún trono. Su vida cotidiana reflejaba la paradoja de su posición. Gozaba de riquezas, de libertad inusual para una mujer de su época, y al mismo tiempo cargaba con el recuerdo perpetuo de haber sido la esposa rechazada. Pero incluso esa marca, con los años, comenzó a verse bajo otra luz. La humillación inicial se transformó en símbolo de resistencia. Había aceptado el papel que le impusieron, sí, pero lo había convertido en un camino hacia la supervivencia y la independencia. En 1557, la muerte la sorprendió en Chelsea Manor. No hubo intrigas ni escándalos. Partió en paz, rodeada de sus sirvientes y amistades, tras haber visto morir al mismo hombre que la había humillado y a varias de sus sucesoras. Fue enterrada en la abadía de Westminster, un honor reservado a pocos, y su funeral contó con la presencia de nobles y diplomáticos que reconocían su extraordinario viaje. De reina repudiada a matriarca venerada. Lo que resulta más inquietante es cómo el tiempo transformó la narrativa. En vida se la llamó la yegua flamenca, objeto de chistes crueles. En la muerte se la recordó como símbolo de prudencia y dignidad. Mientras las tumbas de Enrique yacían marcadas por la decadencia, la de Ana fue honrada por generaciones. Su derrota inicial había terminado convertida en victoria moral. La extranjera humillada había logrado lo que ninguna otra esposa del rey consiguió: sobrevivirlo y dejar tras de sí un legado de respeto. Era la prueba de que en la Inglaterra Tudor, a veces la mejor forma de vencer no era enfrentarse al monstruo, sino aprender a caminar a su lado sin dejarse devorar. Durante siglos, la historia oficial repitió la versión del rey: que Ana de Cleves era fea, que olía mal, que disgustaba a Enrique desde el primer instante. Cronistas complacientes y académicos posteriores perpetuaron ese mito, reforzando la narrativa de un monarca viril que simplemente había sido engañado por un retrato favorable. Pero las investigaciones modernas, al revisar cartas, archivos médicos y testimonios, han revelado la verdad. El hedor provenía de las piernas infectadas del rey, no del cuerpo de Ana. La podredumbre estaba en la carne del monarca y en la moral de su corte, no en la inocencia de la reina. La figura de Ana, lejos de ser un fracaso, se convierte hoy en una lección de resistencia estratégica. Su aparente sumisión fue, en realidad, una forma de rebelión silenciosa.
Eligió la vida sobre la gloria efímera, la inteligencia sobre el orgullo, la paciencia sobre la confrontación, y con ello demostró que, en un mundo gobernado por hombres crueles, una mujer podía sobrevivir e incluso prosperar si sabía leer los signos del poder y adaptarse a ellos. La psicología moderna nos ayuda a entender la dinámica que la condenó. Enrique proyectó sus inseguridades sobre ella. Lo que no podía aceptar en su propio cuerpo, lo transformó en defecto ajeno. Este mecanismo, conocido como proyección narcisista, sigue vivo hoy en día en relaciones abusivas, en líderes que culpan a otros de sus fracasos, en sociedades que buscan chivos expiatorios para no enfrentar sus propias decadencias. Ana es, en este sentido, un espejo inquietante de nuestra propia época. Su historia también desnuda la corrupción institucional. Médicos, juristas, clérigos, poetas, todos colaboraron en la mentira porque sabían que desafiar al rey era arriesgar la vida. La verdad fue sacrificada en el altar de la supervivencia política. Y sin embargo, la memoria de Ana demuestra que la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Hoy la llamamos la reina afortunada, pero en realidad fue la más astuta, la única que entendió que el silencio podía ser un arma más poderosa que la espada. En su tumba de Westminster, donde reposa con honores que en vida le fueron negados, yace la paradoja de su destino. La mujer ridiculizada como yegua flamenca terminó siendo admirada como ejemplo de prudencia y fortaleza. Sobrevivió a todas las otras esposas de Enrique, incluso al propio rey, y dejó tras de sí un legado que no depende del deseo masculino, sino de la dignidad femenina. La victoria de Ana no fue inmediata ni ruidosa. Fue lenta, silenciosa, casi invisible, pero fue total. Derrotó al monstruo no enfrentándolo con espadas, sino negándose a convertirse en monstruo ella misma. Y esa es quizás la lección más oscura y más luminosa de toda la tragedia Tudor, que en un mundo de crueldad, la paciencia y la inteligencia pueden convertirse en la forma más pura de venganza.